Ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta. Saluditos mis queridos melinianos, esto es un poco de todo con Melin Lemur. Yo soy Melin Lemur, así que bienvenidos a mi canal. En el día de hoy tengo una de las clases que damos los sábados, una clase muy interesante porque vamos a hablar sobre la muerte. Así que sin más preámbulo, vamos a la clase. Hoy vamos a hablar sobre un poco sobre esto de los misterios de la vida y de la muerte, aunque no vamos a dar como tal la clase que se suele dar, ¿verdad? Porque ya esa clase ya se dio y la tenemos en el Patreon. El que quiera ver sobre este tema de la vida y de la muerte, pues puede entrar al Patreon y buscar como tal la clase que se llama así mismo, los misterios de la vida y de la muerte. Bien, pero vamos a abundar, digamos, más bien en la parte de la muerte, ¿verdad? En la clase pasada, cuando hablamos sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, les mencioné que yo siempre coloco la muerte primero, porque tenemos que morir para nacer. Hay gente que dice, sí, nacer, morir y sacrificio por la humanidad. Yo siempre digo morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Y es justamente por esa razón, porque tenemos que morir para nacer. La semilla tiene que morir para nacer. Uno puede sembrar una semilla sin antes haberla secado, ¿verdad? Sin antes ella haber muerto, porque si la siembra fresca, tiene un alto riesgo de que se pudra la semilla. Por ende, la semilla tiene que morir primero para después nacer. Y es lo mismo que ocurre en toda la naturaleza y ocurre en nuestra psicología. Hablamos también, hemos hablado ya en varias clases, que al eliminar un defecto, un agregado psicológico, pues nace una virtud. Eso también lo pueden buscar en el Patreon, ¿verdad? Cuando estamos hablando sobre la muerte del ego. Aquí ya se han dado las prácticas de la muerte del ego, que también la pueden buscar en el Patreon, y pueden incluso descargar gratuitamente la literatura, ¿verdad? Porque tengo literatura también disponible. Las prácticas para las muertes del ego, está el video y está la literatura también, que todo eso lo pueden descargar gratuitamente, lo pueden ver gratuitamente, ¿verdad? Pues si no lo quieren descargar, lo pueden igual ver directamente desde el Patreon. Pero hay mucha confusión, se podría decir, con este tema de la muerte, ¿ves? Porque hay unos que dicen, no, cuando uno muere, uno simplemente ya desaparece, dejó de existir. Otros dicen, no, que cuando uno muere, que hay un juicio. Bueno, hay 3 juicios, ¿verdad? Se hablan de 3 juicios. Hay algunos que hablan más que de un juicio. Hay otros, como les dije, en el libro de los muertos egipcios, habla de 3 juicios. Y es lo que se enseña, claro, en las escuelas gnósticas. Para otros, pues cuando uno muere, uno va directamente a un paraíso temporero, para luego reencarnar. Hay unos que, en cuestión de la reencarnación, dicen que son 108 existencias, o sea que uno encarna 108 veces. Para otras son 9 veces, por ejemplo para los indígenas de acá taínos, son 9 veces.
Y así, bueno, así sucesivamente. Vamos a ir encontrando diferentes teorías de lo que ocurre cuando uno muere, ¿verdad? O otros dicen, unos dicen haber visto un túnel con una luz blanca al final del camino, qué sé yo. Otros alegan que cuando murieron fueron recibidos por seres familiares, ¿verdad? Otros alegan que fueron recibidos por ángeles, seres luminosos con alas, ¿verdad? Que ahí se los llevaban o les decían algo, ¿verdad? Y luego los regresaron. Y así sucesivamente, cada quien tiene una experiencia diferente, algunos que han experimentado la muerte simplemente se han visto flotando sobre su cuerpo, hasta que bueno, vino algún médico y los resucitó. Que eso es triste, ¿verdad? Porque ya después que uno ha pasado ya por la muerte y uno se siente bien, ¿verdad? Y lo digo porque lo he experimentado. Uno se siente bien, se siente rico, se siente chévere, y que de momento te regresen a este plano terrenal. Eso me recuerda a un meme de una viejita, ¿verdad? Que se estaba muriendo y venía el doctor, la resucitaba. Y ella quería morirse porque al morir pues se encontraba con su esposo que había muerto. Y venía el doctor y la resucitaba hasta que ella vino y le metió un puño al doctor. ¿Verdad? Para que no la siguiera resucitando. Y eso pasa. Eso, por lo menos en mi caso, la experiencia fue placentera. Pero claro, pues me tocaba regresar y bueno, y aquí estoy dando candela. Pero cada quien tiene una experiencia diferente, y todo va de la mano con las creencias de las personas. Ya en otros videos he recomendado la serie Sandman, que sería como el hombre de arena, ¿verdad? Pero no sé la traducción que le ponen, ay, no la recuerdo cómo es que se llama la traducción, pero se trata de Morfeo, ¿verdad? El dios de los sueños, que bueno, vino un humano y lo atrapó y qué sé yo, y hubo una dinámica ahí, que verdad, no les voy a contar la serie, porque quiero que la vean. Le voy a poner, si encuentro la portada de la serie, pues se la pongo por aquí, ¿verdad? Para que ustedes vean de qué serie estoy hablando. Es una serie muy, muy, muy recomendada. Y en uno de los capítulos, que no le voy a decir el por qué, ¿verdad? Porque es que no quiero hacerle un spoiler de la serie, ¿verdad? Pero, aunque bueno, prácticamente sí le voy a hacer un pequeño spoiler. Pero cuando él baja al infierno y se encuentra, ¿verdad? Pues habla allí con lo que sería el diablo o el Satán, ¿verdad? Como ustedes le quieran decir, con Lucifer, pues se habla de detalles importantes de lo que es el infierno per se. Y si están muy atentos se van a dar cuenta de esos pequeños detalles que son reales, y que pueden pasar por desapercibidos si no estás pendiente, ¿verdad? Entre la conversación de ellos. De hecho, desde que llega al infierno, ¿verdad? La conversación que él tiene con su cuervo, donde ellos ven, ¿verdad? Una fila de gente cargando ahí como el fuego y qué sé yo, y él le explica al cuervo que
Porque, ¿verdad? Pues hablan, ¿verdad? De que si ponen como en duda de que si el infierno era real o no, ¿no? Eh, y él le dice que, bueno, dependiendo, ¿verdad? Claro, de sus creencias. Y al ver a la gente cargando su fuego, el cuervo dice que es cruel que la gente tenga que llevar su propio fuego al infierno. ¿Eh? Pero eso es una... El que lo entiende, ¿verdad? El que ya sabe más de estos estudios va a comprenderlo mucho mejor, ¿verdad? Y la ubicación como tal de lo que sería el infierno. Y por qué, dependiendo de lo que creas, va a ser tu infierno o bien el que no haya infierno. Y entre otras cosas, ¿verdad? Que es que no quiero darle más detalles así como de la serie, porque quiero que la vean y tengan esa hermosa experiencia, ¿verdad? De ver cada detalle, de lo que se dice, de lo que están hablando, que nos muestra la realidad de lo que realmente es incluso morir, ¿verdad? Y la cuestión de las almas, ¿verdad? Cuando el Satán le dice, yo no quiero poseer alma, de hecho no podría poseer ningún alma, porque cada alma, ¿verdad? Es única, es individual y es personal. ¿Eh? Y se habla o se aclara, digamos, muchas cosas que la gente cree, pero realmente son falsas. Y no es que es cierto porque lo diga la serie, es cierto porque es cierto, ¿eh? Lo que pasa es que la serie está diciendo eso, que es cierto. Entonces, cuando uno viene en estos estudios y ha no solamente dedicado a estudiar una línea de la versión de la muerte, sino que miras todas las líneas, o sea, no es que habrá quien se dedica, por ejemplo, a estudiar el libro de los muertos egipcios, pero también está el libro de los muertos tibetanos, ¿eh? Y hay otros libros de los muertos de otras culturas, ¿verdad? Cada quien tiene ¿cómo es su versión? Y bien lo dijo Jesús en alguna ocasión, ¿verdad? Que dijo, según sea tu fe, serán las cosas que te ocurran. Cuando hacía curaciones le decía, tu fe te ha salvado. O sea, ahí hay mucho detalle, ¿verdad? Que no sé el que esté entendiendo o el que no lo esté entendiendo. Lo que te va a ocurrir va a depender íntimamente de lo que tú creas. Ningún taíno va al infierno. ¿Por qué? Porque es que el infierno no existe para nosotros. Y como no existe para nosotros, no podemos ir al infierno. Van los cristianos, que los cristianos creen en ese infierno. Los, ¿cómo se llama? Parece que son los celtas o los vikingos, que hablaban de era como una especie de infierno, pero de hielo. Pero no era un infierno, sino que era un lugar de hielo donde ibas como tal vez a pulgarte, pero tampoco era eterno. Hablan también del Valhalla. O sea que los cristianos no creen en Valhalla y los celtas o vikingos no creen en el cielo de los cristianos. Cada ser, ¿verdad?, en el planeta va a donde cree que va a ir cuando muera. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra psicología. Pero se entiende que, psicológicamente tal vez estás en ese lugar, porque de hecho hay personas que viven en un infierno, ¿verdad?, acá en el físico, porque psicológicamente eso es lo que se han creado, ¿no? Se han creado su propio infierno. Pero otra parte de nosotros se une con el todo, ¿ves? Y se une con todo, tanto en lo físico como en lo interno. Y de hecho, justamente esa es la creencia
indígena taína. O sea, cuando nosotros desencarnamos, pasamos a lo que sería Quaibai, que es el mundo de los muertos, que sería lo que se conoce como la cuarta dimensión. Y allí, bueno, allí estamos también temporariamente hasta que nos toque reencarnar. Pero resulta que Quaibai no está en un solo lugar, no es que está aquí o está allá, sino que está en todas partes. ¿Sí? Curiosamente, cuando nos vamos al aspecto científico, se ha comprobado que cuando el cuerpo físico se desvive, ¿verdad? Pierde esa esencia, ese espíritu, ya no funciona, se va descomponiendo, sus moléculas pasan a convertirse en parte del ambiente, de la tierra, del agua, del fuego, del aire, de cada árbol, de cada plantita, de cada hierbita, de cada animal, de cada ser humano. ¿Ves? Y eso está comprobado científicamente. Búsquenlo, googleenlo, ¿verdad? Para que investiguen un poco más. Entonces, nuestra versión de la muerte, pues es mucho más parecida a lo que ocurre físicamente, porque Quaibai, como les digo, no está en un solo lugar, está en todos los lugares, es parte de todos, y de todo. No vamos a un infierno, ni vamos a un cielo creado por ningún dios ni nada, sino que pasamos a lo que es Quaibai hasta que nos toque reencarnar. Y se dice que, hay 9 reencarnaciones. ¿Ves? Claro, si multiplicamos el 9 por 12, ¿cuánto nos daría? ¿No saben? Me quedé esperando. Me quedé esperando. 9 por 12 es igual. ¿A cuánto? 9 por 12. 108. 108, exacto. O sea que posiblemente se habla de 9 reencarnaciones, pero si lo multiplicamos por las 12 signos zodiacales, porque también la que parte de la creencia de las 108 existencias es que tenemos que pasar por todo el cinturón zodiacal. O sea, tenemos que pasar por esos 12 signos zodiacales. Que tal vez en esta existencia eres Virgo, pero tal vez en otra fuiste Leo, en otra fuiste Aries, en otra fuiste Acuario y así. Por tanto, tiene lógica de que el indígena pensara que habían 9 reencarnaciones. Porque en cada, si lo dividimos, pasaríamos 9 reencarnaciones en cada signo zodiacal. Entonces, las dos versiones coinciden perfectamente. Por supuesto, está también lo que sería la ley de reencarnación y la ley de recurrencia. La ley de evolución y la ley de involución, ¿verdad? Que se dice que cuando llegas a las 108 existencias, si no has revolucionado tu conciencia, pues entonces vas en un proceso involutivo también de 108 existencias, ¿verdad? Porque son como hermanas gemelas, dicen, ¿verdad? Esas dos leyes son como hermanas gemelas que van juntas, no puede estar una sin la otra. Entonces serían 108 de involución también. Pero claro, todo es cuestión de lo que cada quien crea. Yo no les voy a decir tal versión es la correcta, porque entonces el incorrecto sería yo. Porque la experiencia de la muerte es diferente para cada persona. De la misma forma que la experiencia de la vida
es diferente para cada persona, la experiencia de la muerte también es diferente para cada persona y para cada creencia. ¿Eh? Por ejemplo, usted nunca ha visto a un musulmán que diga que se le apareció la Virgen. No. Incluso entre cristianos, usted nunca va a escuchar a un pentecostal diciendo que se le apareció la Virgen. ¿Eh? Porque pues no es lo que creen. Y como no creen en la Virgen, pues jamás se les va a aparecer algo que ellos identifiquen como la Virgen. ¿Eh? Los que creen en extraterrestres van a ver extraterrestres. ¿Eh? Porque estás creyendo en eso. Entonces dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces si tú quieres ver extraterrestres, tú los vas a ver. ¿Eh? Y son tan reales como cualquier otra cosa, como la materia. ¿Eh? Pero el que no quiera verlos, aunque les pasen por al lado, el extraterrestre le puede pasar por al lado 20.000 veces y no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no lo quieren ver. ¿Eh? Entonces, con la vida es exactamente igual y con la muerte también es exactamente igual. Eso es lo que tú estás creyendo, tú lo estás creando. ¿Eh? Los milagros, bien lo dijo Jesús y lo dice en la Biblia, léanlo, ¿verdad? Búsquenlo. Se sanan porque creen, porque la persona cree. Incluso hay un pasaje en la Biblia donde Jesús regresa a su tierra de origen, regresa allí a Jerusalén, y allí se dice que Jesús no pudo hacer milagros, o por lo menos no muchos milagros. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la gente lo veía como el hijo del carpintero, no lo veían como el maestro, como el sanador, etc. Y como la gente no creía, pues no se curaban. Eso es un vivo ejemplo, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, de todos estos misterios de la vida y de la muerte. ¿Eh? Es importante que tú comiences a crear tu paraíso. ¿Eh? Que tú digas, ok, mira, ¿sabes qué? No creo en este infierno. Sabemos que sí existe, ¿verdad? Porque una cosa es que yo no crea y otra cosa es que otros no crean. No sé, esto parece medio paradójico, ¿verdad? Es una paradoja. Pero es que es así. Por ejemplo, como indígena, no creemos, o los indígenas, ¿verdad?, hace 500 años, no creían en esta cuestión de ángeles, serafines y qué sé yo, porque pues no era parte de nuestras creencias. Pero no significaba que los ángeles no existieran, porque había quien sí creía en eso. Por tanto, al haber alguien que cree en algo, pues ese algo existe. Y esto va a parecer controversial, ¿verdad? Y les va a parecer como contradictorio. Pero digamos que cada quien crea su realidad. Es como, por ejemplo, cuando yo trabajaba en las escuelas, ¿verdad? Yo trabajé en una escuela pública y yo estaba encargado de darles tutorías a niños que eran niños fracasos, niños que estaban destinados al fracaso, que los maestros no podían con ellos, que los maestros decían que eran los peores niños. De hecho, los maestros me miraban con lástima porque según ellos yo tenía los peores niños. Pero ¿qué pasa? Que esos niños que los maestros decían que eran los peores, para mí eran ángeles. Esos niños para mí eran unos angelitos. Y en mi salón, esos niños se portaban de maravilla, al punto de que en una ocasión la directora de la escuela fue a visitar mi salón y quedó impresionada. Esa mujer se quedó un rato mirando hacia dentro del salón porque ella no podía creer que yo, teniendo los peores niños de esos grados, estuvieran tan callados, tan en silencio, tan pendiente a lo que yo decía. Yo en mi salón obviamente creé
ese ambiente de paz, de armonía, de que mis estudiantes son niños, son angelitos. ¿Ve? Y así se empezaron a comportar los niños como angelitos. Al punto de que ya yo les conté, ¿verdad? En otro videito, que todos mis estudiantes pasaron de grado. ¿Ve? Y eran niños destinados al fracaso. Niños que era imposible, según los maestros, que esos niños pasaran de grado. Me los dieron a ver qué yo podía hacer. Era como para entretener a los nenes. ¿Eh? Lo que no sabían es que se lo estaban dando a las manos de Merlín. Y yo logré que todos esos niños pasaran de grado. Al punto que habían padres que me felicitaron, que me decían, ¿cómo lo hiciste? Porque esos niños no se sentaban con nadie a estudiar. ¿Eh? Pero conmigo sí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es el ambiente que yo mismo creé en mi salón. Un ambiente de armonía, un ambiente de paz, un ambiente donde yo podía negociar con los estudiantes. Y les digo que la directora, cuando entró a mi salón, ella se quedó como en shock y se quedó mirando. Y ella no lo podía creer. ¿Eh? Y ella los felicitó, de hecho. Ella después que salió del shock, los felicitó y me felicitó a mí y todo, tú sabes. Por el trabajo, ¿verdad?, que se estaba haciendo y por lo bien que se estaban portando esos nenes. ¿Sí? Y yo siempre dije que esos nenes eran los mejores, que ellos eran los más inteligentes. ¿Sí? Y ellos llegaron pensando que eran brutos, que ellos eran fracasos, que ellos estaban colgados. Y yo les dije, no, todavía ustedes no están colgados. Ustedes son inteligentes, ustedes pueden. Y vamos a aprender, vamos a demostrarle a los demás que ustedes no son un fracaso. ¿Eh? Yo les di ánimo, les di esperanza. Y esos niños todos pasaron de grado. ¿Eh? Pues de esa misma forma es en nuestra vida. Eso es lo que nos espera cuando desencarnemos. ¿Eh? Lo que tú crees, lo que tú estás pensando. Como claro, las iglesias cristianas pues, te programaron para que creyeras que todo es pecado y que te vas a ir al infierno. Pues claro, la gente cuando comete algo que te han dicho que es pecado, pues ya estás pensando que vas al infierno. Y te estás creando un infierno dentro de ti, dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Y no estoy diciendo que no exista, que conste. Estoy diciendo que según lo que creas es lo que te va a ocurrir. Que eso está en la Biblia, eso no lo estoy diciendo yo siquiera. Eso está en la Biblia. El mismo Jesús es quien lo dice, de hecho. Entonces, dejemos de mirar de esa forma tan negativa, ¿verdad?, lo que es la muerte. Porque de hecho, los taínos y los indígenas en general, ¿verdad?, mayas, aztecas, etcétera, no creían, bueno, es que eso no existía, ¿verdad? Esa cuestión del infierno y un infierno eterno, eso es una cuestión de cristianos nada más. Entonces, nunca fuimos al infierno porque es que no existía. Para nosotros. Ya cuando llega este cristianismo, pues bueno, pues ahí entonces pensaron, pues mira, me trajiste el pecado. ¿Verdad? De hecho llegó una vez a preguntar a alguien, pero y las personas que no creen en esto, Dios los manda al infierno, ¿verdad? De todas formas. Y el cristiano le dice, no, porque no saben. Y el otro le dice, pues entonces, ¿para qué me lo dijiste? Si ya yo estaba salvo. Porque según tu teoría, si yo no sé, pues no voy a ir al infierno. Entonces, ¿para qué me lo dices? ¿Para que me vaya al infierno? O sea, esa es la dinámica. No sé cuál es la dinámica y la lógica de la gente, ¿verdad? Y eso tiene toda la razón. Ese meme, ¿verdad? Estoy hablando de un meme. Tiene toda la razón.
como no crees, pues no te vas a ir a ese infierno. ¿Sí? Entonces nosotros, porque claro, no existía ese temor, nunca le tuvimos miedo a la muerte. Los indígenas nunca le tuvieron miedo a la muerte. Conocieron el miedo a la muerte por los cristianos, porque los cristianos le metieron miedo, ¿verdad? Y le dijeron, no, es que mira, que hay un infierno que te vas a quemar y qué sé yo, y bla, bla, bla. Pero, y de hecho hoy en día, el indígena, como está cristianizado, pues puede, ¿verdad? Pues creer más en eso. Porque claro, tantos años machacándote lo mismo, la gente termina creyéndoselo. Pero cuando uno se desintoxica de todo eso, te das cuenta de que el infierno ese pues sirve para los cristianos, porque es lo que ellos creen. Pero en mis creencias no está eso. Yo tengo X o Y creencias, pues voy a seguir mis creencias, sin miedo a un infierno eterno, porque para mis creencias no existe. Pues entonces no está en mis creencias, pues yo no voy para ese infierno, eso es para los cristianos. Y algún cristiano dirá, no, no, eso no es así, claro, porque son tus creencias. Pero cada quien con sus creencias. Y esto, como les digo, parece polémico, parece confuso al principio. Por eso es que hay que analizarlo bien para que se pueda comprender bien. Se dice, ¿verdad?, que cuando uno muere, nos separamos de este cuerpo físico, pero se separa tanto la esencia como la personalidad y como el ego. Recuerden que según la psicología gnóstica tenemos personalidad, esencia y ego. Que la esencia es esa chispa divina, ese pedacito de Dios o de lo divino, ¿verdad? Porque el que no cree en Dios, ¿verdad? Pues bueno, pero es parte de lo divino, de la fuente creadora. La personalidad es la forma, el instrumento que utilizamos para socializar con las personas, para hablar con las personas, para comunicarnos, para movernos en este plano físico. Y el ego son esos agregados psicológicos, esos defectos, esos 7 demonios rojos de ser, etcétera, todo lo que es defectuoso, oscuro dentro de nosotros. Y claro, cuando desencarnamos todo eso, bueno, pues sale. Se dice que la esencia pues sigue el camino, que es lo que somos, ¿verdad? La esencia de nuestro real ser, sigue el camino que tiene que seguir a una vida evolutiva, o a un paraíso, o tal vez a un infierno. La personalidad se queda por ahí deambulando, ¿verdad? Que es lo que la gente ve en ese espíritu del desencarnado, que la gente dice, mira, sí, vi a mi abuelito muerto, o vino y estaba fumando, me dio el olor de su cigarro, o el olor del café que bebía, o el olor de su perfume. Que eso es la personalidad, la ex personalidad, ¿verdad? Porque ya está muerto. Y también se quedan por ahí los egos, que bien puedes ver a esos egos con la forma de esa persona. Y también se pueden ver. Y claro, el ego pues nació con el tiempo y muere con el tiempo. Igual que la personalidad. Se dice que la personalidad queda deambulando por ahí hasta que el cuerpo físico se desintegra. Por eso es que recomiendan mejor la cremación. Porque cuando te creman, pues ya ese cuerpo físico se desintegra más rápidamente, ¿verdad? Y esa personalidad desaparece mucho más rápido también. Entonces por eso es que se recomienda ¿cómo es? La cremación. Bien. ¿Qué pasa? Que todos estos, ¿verdad? Yo no les voy a decir, aunque sí he tenido mucha experiencia con estos temas de la muerte, pero he experimentado tantas cosas con la muerte que decirle esta forma de creer es la correcta y verdadera sería mentirles. ¿Por qué? Porque todo va a depender de las creencias de las personas.
Entonces, todas las formas que han escuchado pueden ser ciertas o tal vez ninguna. ¿Sí? Todo va a depender de lo que tú crees. Ya la semana que viene, el 31 de octubre, se celebra el Halloween. Yo hice un video del Halloween que está, me parece que aquí en YouTube, es que está ese video del Halloween. Mírenlo, véanlo. El Halloween realmente es una... Bueno, comenzó como Samhain, ¿verdad? Hay gente que le dice Samhain. Y es simplemente una fiesta de la cosecha. Que bueno, ya la gente con las creencias cristianas y todo, ¿verdad? Que de hecho la versión Halloween es la versión cristiana realmente. Que originalmente tampoco se llamaba Halloween. Ahora mismo no recuerdo bien el nombre. Si me acuerdo, pues lo pondré por aquí. Pero bueno, hoy día lo conocemos como Halloween. Y es simplemente una fiesta para pedir dulces. Eso es todo. Que los cristianos siguen diciendo, ah no, que del diablo, qué sé yo. Porque el cristiano recuerda que todo lo que no tiene que ver con ellos, pues ya es del diablo. Aunque realmente no creas en el diablo. Como los taínos. Que los mataron a muchos de ellos por no unirse a la iglesia católica. Los torturaron. Y al que no se metía a ser católico los mataban por herejes, según ellos. O sea, no puedes decir que el taíno lo que hace es del diablo porque el taíno no cree en el diablo. O sea, esos son disparates de cristianos. O de que creen en dioses. No son dioses. Los taínos no creen en dioses. No tienen muchos dioses. Son seres espirituales que son una forma en la naturaleza, ¿verdad? Son parte de la naturaleza. Eso es todo. Atabey, la madre creadora. Pero vino el cristiano y dijo, no, eso es una diosa. No, madre creadora, la creadora de todo. Pues es una diosa. No, son cosas diferentes. Entonces, al tener esta mezcla de lo cristiano y lo no cristiano, crea muchas confusiones. Y hay mucha gente con muchas confusiones y mezclando ideas y crean nuevas ideas, ¿verdad? De esas ideas mezcladas. Pero hay que ir a la raíz y ver qué realmente es lo que quiero creer, qué es lo que mi corazón dice que va a ocurrir, qué es lo que mi intuición dice que va a ocurrir. Hay quienes han experimentado unas micromuertes, y pues tienen idea. Hay algunos que hemos experimentado la muerte y ya pues ya tenemos una idea pues claro, pues más clara, pero es mi experiencia y como les dije, cada persona puede tener una experiencia diferente. Tal vez para algunos pues experimentaron la muerte y vieron al divino príncipe Anubis allí con su báculo y qué sé yo, o sea, perfecto, pues eso ocurrió para ti. Hay algunos, como les dije, que ven el túnel con la luz al final, pero no todo el mundo ve eso. Hay algunos que tienen, y así, sucesivamente. Y hay algunos que tienen por allá otra cosa, pues qué bueno, ok. Su experiencia de la muerte es diferente. Y cada una de ellas es cierta, porque fue la experiencia de cada uno de ellos. No podemos decir es mentira que se ve una luz porque yo no vi una luz. No podemos decir que es mentira. No, yo esa experiencia no la tuve. Otros la tuvieron, qué bueno, felicidades. Otros incluso se vieron en el infierno. Ok, pues esa no fue mi experiencia tampoco. Ok, pues qué bueno. Si te encontraste en el infierno y tuviste la dicha de regresar, pues bueno, pues trabaja para no volver a caer en ese infierno. Porque estamos creando nuestro propio infierno, dependiendo de cómo estamos viendo las cosas. En mi caso, que escojo la versión taína, pues ese infierno no existe. Yo no necesito que me amenacen con un infierno, porque yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé que tengo un buen comportamiento, sé lo que debo hacer, sé a dónde voy dirigido. Entonces no necesito ese miedo a la muerte. Que el miedo a la muerte es más
bueno, además de haber sido provocado por los cristianos, pues como le dije, los indígenas nunca tuvieron miedo a la muerte, porque la muerte es parte del proceso natural. O sea, todo lo que vive va a morir y todo lo que muere va a volver, va a regresar. O sea, todo eso está comprobado científicamente. No estamos hablando de nada, de una creencia, qué sé yo, mental, algo psicológico, no. Esto es científico. ¿Eh? Incluso si nos vamos a lo psicológico, los psicólogos no creen en la muerte. ¿Eh? O sea, dicen que la muerte no existe. Y así, bueno, hay muchas teorías y muchas cosas, ¿verdad? Incluso hay quienes hablan del ángel de la muerte. Pero cuando tú has experimentado la muerte y vas por esa rama del cristianismo, ¿verdad? Porque eso es parte del cristianismo. Te encuentras incluso que no hay un ángel de la muerte, sino muchos ángeles de la muerte. Entonces es interesante. Y habrá quien diga, ok, pero si tú no crees en el cristianismo, en lo que enseña ese cristianismo, ¿por qué hablas de ángeles? Pues mira, porque el hecho de que yo no sea, de que eso no sea parte de mis creencias, sé que existen ángeles, que existen extraterrestres, que existen otros seres de las tierras, del fuego, del agua. O sea, porque he tenido la experiencia, he pasado por todos esos niveles. He practicado. No sé si ustedes han visto la película de la momia, The Mummy, que la hace este actor. Ay, se me olvidó cómo se llama. Bueno, por ahí también le pongo le pondré la referencia de la película, porque hay diferentes películas que se llaman La Momia, ¿no? Pero esta que resucitan que están con la bibliotecaria y resucitan a un muerto, hay una momia, qué sé yo. Ok, pues bueno, ahí, si se fijan, hay un tipo que es bien cobarde, pero él tiene todos los talismanes de todas las religiones. Y cuando se le presenta así la momia, él empieza a sacar talismanes y a decir en la lengua correspondiente al talismán una oración. Y eso es muy lógico, porque para cada entidad hay una contraparte. Por ejemplo, si yo sé que hay una entidad que es de origen cristiano, no le voy a hacer una oración musulmana o una oración qué sé yo, algo taíno. No, tengo que atacarlo con lo que le afecta, que son unas oraciones cristianas. También en la película de, ay Dios mío, ¿cómo se llama? De Constantino también, cuando está sacando demonios, tiene unos símbolos y le va poniendo el símbolo en la frente, ¿verdad? En la sombra, para que con el símbolo que le afecta es el demonio que es. O sea, porque cada demonio también tiene su contraparte, que es lo que le hace daño. O sea, hay que estudiar. Y yo he estudiado mucho, he investigado mucho. Entonces es por eso que, a pesar de seguir mis creencias indígenas, ¿verdad?, mi espiritualidad indígena, sé de otras religiones y sé cómo trabajar con esas otras religiones y esas otras creencias, porque las he estudiado. No me limito solamente a mis creencias indígenas, sino que busco más cosas. Yo tengo aquí tengo la Biblia cristiana, tengo la Biblia gnóstica y tengo ¿cómo es la Biblia esta de los musulmanes? El Corán, ¿verdad? Tengo el Corán por ahí. ¿Por qué? Porque me gusta investigar, me gusta aprender. Que si viene un musulmán le puedo hablar con su misma Biblia musulmana. Que si viene un cristiano, pues le hablo según la Biblia de los cristianos. A un gnóstico, pues también según la Biblia gnóstica. Que el gnóstico también usa la Biblia cristiana. Pero pues le hablo, mira, sí, esto está aquí en tu librito. Porque me gusta aprender.
Y me gusta poder defenderme, ¿verdad? Cuando viene alguien que trata de engañarme. No, mira, esto está así, esto está aquí escrito. ¿Eh? Y esto no es así. O bien, sí puedo decirle, mira, esto está aquí escrito, esto sí es así. O sea que no se limiten, sigan aprendiendo. Y no le tengan miedo al tema de la muerte. ¿Eh? Y menos al Halloween, que el Halloween es una fiesta para pedir dulce. No es una fiesta demoníaca, no fue creado por nadie que creyera en demonios. De hecho, los satánicos son cristianos, ¿verdad? Vienen del cristianismo. Porque en ninguna otra religión o creencia existe ese demonio, no existe. Es más que los cristianos, y salió de ahí, de la iglesia cristiana. Entonces, no tengan miedo. No tengan miedo incluso a enfrentarse a seres espirituales. Porque tú tienes el poder y el control. No hay demonio. Y mira, que yo me he enfrentado con demonios. Que hay que decirle usted y tenga. Pero sé que puedo más que ellos. No hay demonio que pueda conmigo. Y no es que, sí, lo dice por no te enfrentar. Sí, sí me he enfrentado. Lo digo con conocimiento de causa. Me he enfrentado a muchos, pero muchos demonios. Pero aprendí a combatirlos. Entonces aprendí a tener esas herramientas. Y bueno, y con el tema de la muerte es igual. Hay una condición que es fobia a la muerte, por justamente esa última vez, ¿verdad? Que pasé por la experiencia de la muerte, se me creó esa fobia a la muerte, que esa es la peor fobia que puede existir. Porque una fobia a las arañas, pues con evitar las arañas basta. Pero a la muerte, la muerte te llega en cualquier momento, a cualquier edad. Entonces, por eso es que es la peor de las fobias. Pero con claro, ayuda también del psicólogo. Y con mis plantas medicinales fui reparando lo que se había roto, que fue mi centro emocional, ¿verdad? Fue un ataque que recibí y se me destrozó el centro emocional. Pude reparar mi centro emocional y pude tener más control. Todavía la fobia a la muerte pues se cree que no se quita, porque pues la muerte siempre está acechando, ¿verdad? O puede estar acechando por ahí, como uno dice, por así decirlo, ¿verdad? Eso es metafóricamente. Pero sí, estoy súper controlado. Y comprendo, que es lo más raro, ¿verdad? Comprendí mucho mejor la muerte cuando empecé a tenerle fobia a la muerte. Pero son cosas que van pasando. La idea de esto, ¿verdad?, es que ustedes aprendan que son procesos naturales. Los indígenas siempre lo hemos sabido. Son procesos naturales por los que todos tenemos que pasar y por los que todos tenemos que enfrentar. Muchas personas le tienen miedo a la muerte por miedo a despegarse o a desprenderse de lo que quieren. Están muy apegados a las cosas materiales y por eso pues es más terrible morir, porque están apegados a las cosas materiales. Entonces no quieren morir, no quieren perder lo material. Y parte de perderle miedo a la muerte es desprenderte de lo material. ¿Ves? Es comprender que todo es pasajero. Y que no hay necesidad de temerle a la muerte, porque igual te va a llegar de todas formas, ¿no? Pero la muerte no es el fin, sino que es el comienzo de algo nuevo. Muere la semilla, pero nace un árbol que da muchísimos frutos. Entonces, le tememos a eso desconocido. Yo no creo haber ayudado hoy mucho en eso, porque no te voy a decir qué es lo correcto para ti, ni qué es lo que te va a ocurrir cuando te mueras. Pero la verdad, mi experiencia fue hermosa. De verdad, mi experiencia con la muerte fue muy bonita. Entonces, sigan buscando, sigan aprendiendo, aprendan a desprenderse
de lo físico, que es temporero, todo es temporero, e incluso hasta el plástico, que tarda muchísimos años en descomponerse, va a llegar en su momento en que se va a descomponer. ¿Eh? Es temporero, también todo es temporero. Por tanto, vivamos el aquí y el ahora. Vivamos bien, vivamos en armonía, traigamos armonía a nuestra vida, como yo le traje armonía a esos niños en la escuela. Traigamos armonía a todo nuestro entorno. Tengamos una mente positiva, ¿verdad? ¿Has visto la película de Peter Pan, ¿verdad? Que para poder volar, ¿qué se necesita? Polvo de hadas y pensamientos positivos, ¿verdad? Pensamientos buenos. Así que tengamos esos pensamientos positivos para elevarnos, porque eso es lo que nos eleva. Los pensamientos positivos, la buena energía, esa buena vibración. Y no veamos a la muerte como una enemiga, sino como una aliada. De hecho, hay personas que en su enfermedad o en su dolor han deseado la muerte. ¿Por qué? Porque es una salvación incluso. Pero cuando te llega naturalmente. No es que es una salvación y ahora, ay, no, pues me voy a matar entonces porque es mucho mejor. No, porque no la vas a pasar bien. Si te matan no la vas a pasar bien. Eso sí se lo garantizo. No la vas a pasar bien. Pero cuando mueres naturalmente, es algo bonito. Es algo muy bonito. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran añadir? ¿Alguna experiencia que quieran contar? Agradecida por la clase, muy buena. Gracias, gracias. Pues bueno, vamos entonces a dejarlo hasta aquí. Cuídense mucho, nos estamos escuchando el próximo sábado a la misma hora en el mismo canal. Y saben que celebren el Halloween, vívanselo, que todavía hay mucho tema sobre esto, porque bueno, tal vez lo hablamos, vamos a dejarlo para la semana que viene, para hablar tal vez un poco más de este tema, porque el tema pica y se extiende, todavía hay mucho, mucho, mucho que hablar. Bien, así que nada, cuídense mucho. Gracias, Berlín. Buena clase. Gracias, gracias. Paz inmerencial, cuídense. Paz inverencial. Paz inmerencial, cuídense. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Saben que cualquier duda, cualquier pregunta, siempre estamos en la disposición para ayudarlos. Cuídense mucho, mi gente bella. Chaito. Ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta